¿Es necesario creer en Fátima para ser católico? Las apariciones son signo de la presencia de Dios en el mundo, pero no añaden nada a la revelación, no son dogmas de fe y por lo tanto los católicos no están obligados a creer en ellas. Sin embargo, la Iglesia, tras largos procesos de discernimiento y verificación, ha reconocido algunas apariciones como válidas o dignas de fe, pero no de fe divina, como el contenido de la revelación, sino de fe humana. La revelación se refiere a la comunicación de Dios con el hombre, revelándose. Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle y de conocerle y de amarle. La Iglesia distingue dos tipos de revelación: la revelación contenida en la Biblia e interpretada por el magisterio. Esta revelación ya está completa, no se le puede añadir nada. Lo afirma el último libro de la Biblia, también llamado Revelación. Después hay un segundo tipo de revelación, conocido como revelaciones privadas. Esto es porque Dios continúa manifestándose de distintas maneras, incluso de formas que pueden ser vistas y oídas por los sentidos humanos. Estas manifestaciones no son necesariamente apariciones, pero las apariciones están incluidas en esta categoría. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 67, afirma: a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en cierta época de la historia, guiada por el magisterio de la Iglesia. El sentido de los fieles sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas recientes sectas que se fundan en semejantes, entre comillas, revelaciones. De hecho, aunque la Iglesia reconozca una aparición como válida o creíble, sigue siendo considerada y permanecerá siempre como revelación privada. Los católicos son libres de creer en esas apariciones, dado que la Iglesia las aprueba solo porque están en armonía con las enseñanzas de la Iglesia, pero nunca es obligatorio creer en ellas, puesto que la revelación está completa en Cristo y se cerró con la muerte del último apóstol. El Papa Benedicto XV fue elegido en 1914 y durante su pontificado tuvieron lugar las apariciones de Fátima. En su libro explicó que la aprobación de la Iglesia de una aparición es básicamente el permiso para dar a conocer la aparición, para instrucción y beneficio de los fieles. También destacó que las apariciones, incluso a las aprobadas por la Iglesia, no se les puede dar el asentamiento de fe divina, sino un asentamiento humano, como aconseja la prudencia, por más que parezcan probables y verídicas para la piedad. Ciertamente, las apariciones no modifican en absoluto el credo, pero entonces uno podría preguntar, ¿son verdaderamente inútiles? Las apariciones pueden verse como útiles en tanto en cuanto sus mensajes confirman o subrayan la profundidad de los misterios de la fe. Por ejemplo, cuando la Virgen María se apareció en 1858 en Lourdes, se presentó como la Inmaculada Concepción, un título que había sido proclamado como dogma 4 años antes. Algo parecido ocurrió con la definición de la Asunción en 1950, cuando el Papa Pío XII deliberaba sobre la proclamación de este dogma. Tuvo una visión en los jardines vaticanos. Él mismo consignó esta visión en una nota manuscrita
que el vaticanista italiano Andrea Tornelli dio a conocer en febrero de 2008. Las apariciones y visiones de la Virgen María han marcado profundamente la historia de la Iglesia y la piedad católica, ya desde los tiempos apostólicos. La primera aprobación por la Iglesia, según una tradición antiquísima, es la de Nuestra Señora del Pilar, que fue una aparición de la Virgen al apóstol Santiago cuando éste evangelizaba en España antes de su martirio. Santuarios y ermitas se han construido en los lugares de las apariciones y sustentan las actividades de la piedad cristiana. Sin embargo, debe destacarse que la Iglesia estudia escrupulosamente las apariciones de las que se les informan antes de reconocerlas públicamente. De hecho, como explicó el teólogo René Lautirin en un discurso en Praga el 10 de mayo del 2010, solo hay 15 apariciones reconocidas de las cerca de 2.500 que han sido comunicadas. Entre esas 15 se encuentra la de Guadalupe en México, 1531, la de Aparecida en Brasil, 1717, la de La Salette en Francia, 1846, la de Lourdes en Francia, 1858, la de Fátima en Portugal, 1917, y la de Ámsterdam en Holanda en 1945. Otras, como las documentadas apariciones de Medjugorje, se están investigando todavía. En el proceso de investigación que inicia el obispo local, intervienen doctores, teólogos y otros expertos. El proceso se rige por normas establecidas por la Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe. Las normas incluyen una serie de criterios, entre ellos que el mensaje de la supuesta aparición esté en conformidad con las enseñanzas de la Iglesia. Otros criterios se refieren a que no haya ánimo de lucro, que el supuesto vidente sea una persona psicológicamente sana, que se verifique signos o milagros. Como se ha mencionado, el primer responsable de iniciar la investigación es el obispo local, que puede recurrir a la Santa Sede para pedir ayuda. De hecho, es la Congregación para la Doctrina de la Fe la que se encarga de revisar estos casos y emitir el correspondiente juicio eclesial. En los últimos años se han publicado diversas notificaciones sobre este proceso, entre ellas un documento con la revelación del tercer secreto de Fátima. En el 22 Congreso Mariólogo Mariano Internacional, celebrado en Lourdes en septiembre de 2008, el oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Charles, explicó la visión de la Iglesia sobre las apariciones. La Iglesia las considera un carisma del Espíritu y como tal pertenecen al don de la profecía, por tanto deben ser evaluadas pero no silenciadas, sugirió el prelado. Las marianas han de ser acogidas teniendo presente la revelación definitiva concedida en Cristo Jesús, por lo tanto no son algo absoluto, no serían ni siquiera necesarias, sino solamente complementarias y secundarias para la vida de la fe. ¿Qué opinión tienes sobre este tema en particular? Me gustaría conocerla en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.